Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo allá? Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien, más o menos, Osvaldo. Depende de cómo lo mires. Bueno. Después vamos a hablar un poquito de la, Claro. de la situación social acá en Brasil, un poco un refresh de lo que veníamos hablando en los programas anteriores. Pero ahora vamos a empezar bien, Osvaldo. Vamos a empezar con una adentro. A ¿Qué ver. te parece? Vamos, dale. Creo que podemos estar más tranquilos, Osvaldo. Un represor libre menos. Buena noticia. Uno que perteneciente a la Fuerza Aérea y que decidió que su hijo iba a ser el de una pareja que habían sido secuestrados, ¿no? Así es, estamos hablando de Vázquez Sarmiento, apropiador y represor de la última dictadura, un ex suboficial mayor, como bien dijiste vos, Osvaldo, de la Fuerza Aérea, y que se apropió del nieto 102 de las abuelas y que fue detenido por mirá vos qué interesante, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Sí, seguridad aeroportuaria. Uno que viene en la legalidad, ¿no? Porque tenía un documento falso con nombre falso, ¿no? Así es, bueno, tenemos que ponernos contentos porque me parece que es una muy buena noticia. Tiene él una segunda orden de captura como represor de la Fuerza Aérea del 2013, ¿no? En la mega causa Primer Cuerpo de Ejército a cargo de Rafecas en el Juzgado 3, pero ahora está preso, ¿no? No está más prófugo como estaba antes, ¿no? Y esas cosas, a veces es un poco de inteligencia lo que decimos, Osvaldo, no fue un gran operativo, fue simplemente hacer un seguimiento en los domicilios de sus parientes que en algún momento tenía que llegar, ¿no, Osvaldo? Sí, hay muchas cosas que pasan que uno sabe que con un poco de como dijiste vos, un poco de inteligencia se podrían resolver de manera mucho más fácil, ¿no? Porque parece que la persecución de algunos delitos comunes también parece que con un poco de inteligencia se podrían resolver y no como piden algunos con mano dura, con mayor represión. Solamente utilizar el cerebro alcanzaría para resolver muchos temas que parece que necesitan de otra cosa, ¿no? Bueno, y ya asociado con eso tenemos una negativa también, Osvaldo. Bueno, no sé si negativa, vamos a ver cómo sale, ¿no? Que es la causa de Blaquier, que ya se elevó a juicio y que va a tener que responder. Blaquier tiene 94 años y la defensa está preparando, digamos, la consabida jugarreta, chicana, digamos, astucia de manual, que es que se declare que no tiene las aptitudes mentales. Capaz. Claro, incapaz. Ramiro, podríamos recordar un poco quién es Blaquier, ¿no? Blaquier es dueño de uno de los principales ingenios del país, que está en el Ledesma, en Jujuy, que tiene aparte tierras con producción de soja, con producción de árboles también, o sea, uno de los mayores extensiones de tierra de Jujuy es de los Blaquier. Y en el 76 se hizo el famoso apagón en la ciudad donde está el ingenio, donde se detuvieron a todos los dirigentes gremiales. Ahí se hizo un apagón en la ciudad se quedó sin luz en ese momento, esa noche, y detuvieron a todos los dirigentes gremiales que estaban en el ingenio. Y ahí fallece también, entre otros, el que era el intendente de la ciudad de General San Martín, sí, en la provincia de Jujuy. Intendente Luis Aredez. Que era un radical, que lo único que les estaba exigiendo a los Blaquier era que pagaran los impuestos, nada más. Sí. No sí, puede sí, ser no, asociado. Realmente. Y siempre la rata esta sigue escapando, ¿no? De la fuerza de la justicia, porque eso pasó en el 76. Estamos hablando de hace más de 45 años, Osvaldo. Y sigue escapando de la... Y protegido, podemos aclarar, por Gerardo Morales. Bueno, exactamente, y uno de los motivos por el cual Milagro Sala está presa. Vos te estabas refiriendo a las grandes extensiones de tierra que él tiene en Jujuy. Es una parte muy interesante que es del otro lado de lo que nosotros conocemos como la Puna, es la región de la
Es subtropical. La Yunga. La Yunga. La Yunga. Ahí está el Parque Nacional Calilegua, yo lo conozco, es impresionante, claro. Osvaldo, es impresionante. Ahí nacen todas las aguas que van a Tucumán, donde él tiene el azúcar y todo lo demás, ¿no? No, pero el ingenio está en Jujuy, ¿eh? El ingenio está en Jujuy. Sí. El ingenio es uno de los más importantes del país, uno de los mayores productores, exportadores. Produce limones también en Tucumán, uh-huh. Pero no es el lugar de Jujuy que uno acostumbra a ver en el turismo, ¿no? Que es la zona de la Puna o la zona de la Quebrada. Es una zona que es altamente productiva para el tabaco, para la caña de azúcar. Esa región, Osvaldo, vos sabés que es interesante. Si vos no sabés, digamos así a ciencia cierta, se confunden en muchos aspectos con la selva paranaense. Porque es realmente increíble. Impresionante como de un lado es tan seco y del otro lado es tan verde, ¿no? Es tan húmedo. Es impresionante. Vos te estabas refiriendo al ingenio de ese Libertador General San Martín en Jujuy. Ahí fue el apagón y de ahí desaparecieron, además del intendente, varios delegados del ingenio. Se aprovechó ese apagón general que hubo de electricidad y se los llevaron con las camionetas del propio ingenio Ledesma. O sea que hubo participación activa. El apagón fue justamente, tenía la finalidad de poder permitir en la oscuridad de la noche poder secuestrar tanto a los políticos como a los dirigentes gremiales, ¿no? O sea, y a los delegados, que demostró que es una de las demostraciones más claras de que el golpe tenía como función también destruir todos los derechos que poseían los trabajadores hasta el 76, porque fue apenas pasó el golpe del 76. No exageraría si te dijera que en realidad creo que ese fue el motivo, ¿no? El motivo fue... Sí, también, aparte de la interrupción del proceso y la destrucción de un aparato productivo, tuvo como finalidad terminar con los derechos de los trabajadores, que ahora justamente parece que nace con más fuerza después de estas últimas elecciones, esto que se busca, la reducción de derechos de la manera como se quiso hacer en esa época. Bueno, Osvaldo, ya habíamos adelantado un poco que íbamos a hablar de la situación aquí de Brasil, o sea, retomar un poquito lo que habíamos dicho, ¿no? Así que vamos a hacer un refresh, vamos a refrescar las noticias. Y bueno, acá lamentablemente, como te comentaba, la situación está bastante compleja, al punto que la canasta familiar subió el 3,1% solamente en agosto. Para una inflación, Osvaldo, que el gobierno calcula que va a ser del 8% anual, que suba el 3,1%, imagínate vos lo que es, ¿no, Osvaldo? Es muchísimo. Sí, en un solo rubro, ¿no? O sea, el canasta familiar. Y Ramiro, aparte, eso lo podemos emparentar que en realidad esa situación de crisis que se va a dar en un sector no es igual en toda la población, ¿no? Eso es interesante, Osvaldo, porque acá el ministro de Economía, Paulo Guedes, él vive constantemente hablando de que va a haber un repunte del crecimiento en B corta. O sea, baja y después sube inversamente proporcional. O sea, sí, con la misma velocidad que baja es con la misma velocidad que sube. Pero todo el mundo está hablando que no va a ser un crecimiento en B corta, va a ser un crecimiento en K. O sea, los ricos se van cada vez más ricos, más para arriba, pero los pobres se van cada vez más para abajo. No sé si se entiende gráficamente cómo funciona esto de la B corta y de la K. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada día son más pobres. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. Y el motivo todo el mundo ya lo sabe, lo de arriba sube, lo de abajo cae. O sea que para mí es claro porque esto mismo también se hablaba con respecto a la pandemia, ¿no? Los afectados por cada vez que hay un pico de cosas decían que cada vez que bajaba después subía los casos de COVID, ¿no? Esto es igual. Y lo que hace es sube para los ricos y queda la patita de abajo bajando para los sectores más necesitados de la sociedad. Para que se hagan una idea, Osvaldo, el salario mínimo acá son un poquito más de 1.000 reales. Y la canasta familiar es de 664, pero cuidado, que no es la canasta familiar de Argentina, no es lo que una familia necesita para comer, es lo que una persona necesita para comer
con los alimentos básicos. O sea que si vos tenés 2 personas, hay que multiplicarlo por 2. Esa canasta familiar es una unidad de medida prácticamente. No es como se piensa en Argentina, que es todo lo que es la familia. O sea que una familia, digamos, que tenga un marido, mujer y 2 hijos, necesitaría por lo menos triplicar para poder comer. O sea, nada más que, digamos, el arroz blanco, los porotos negros, los frijoles o las judías negras, como le quieran llamar, donde nos escuchan, y el aceite y las cosas básicas, ni nada de lujo, Osvaldo. Eso hace que, por ejemplo, como estaba comentando un economista, haya 120 millones de personas en el peligro de no poder alimentarse al día siguiente. Y como ellos decían, eso corresponde a casi 3 Argentinas. O sea, son números terribles, Osvaldo. Esa situación siempre está presente cuando se analizan comparativamente los países, se habla de canasta básica, se tiene en cuenta que no todas las canastas básicas en todos los países son iguales, ¿no? O sea, sí, Argentina sí. Es bastante completa en cuanto a integrar productos, que inclusive determina algunos servicios, determina también la posibilidad de alguna salida, incluso, no solo se integra por la comida, por esa extensión que se habla que lo alimentario del salario no es solo comer, sino que se alimenta otras partes del ser humano, como el entretenimiento o la posibilidad de estudiar, o sea, es un poco más amplia. Eso es la que históricamente usó en la Argentina y que con respecto a los demás países latinoamericanos es bastante más completa, diríamos, siendo que reconozcamos que en los últimos años ha ido bajando la cantidad de productos que se incorporan, ¿no? Sí, es verdad lo que estás diciendo, Osvaldo, sí. Pero acá funciona más como una unidad de medida. Inclusive en las acciones penales de los delitos de menor, digamos, tenor ofensivo, los delitos menores, ¿no? Uno puede o hacer una probation, ¿no? Un trabajo voluntario, o pagar una canasta familiar, que normalmente son 4 o 5 unidades de esa canasta familiar, 2.000, 2.500 reales más o menos, y con eso una persona, digamos, se libra de una pena para delitos menores, ¿no? Para delitos muy menores. Entonces, eso, Ramiro, una sola pregunta, porque siempre tuve la duda. ¿Se usa para reparar el delito, o sea, para reparar la víctima, o va a una caja que tiene el Poder Judicial? No, va a una caja que tiene el Poder Judicial. Porque ahí sí, inclusive es como una probation, digamos, o sea, ahí es un arreglo que uno hace, si en 5 años uno no reincide en ningún otro delito, se saca todo eso del registro, o sea que no habría prácticamente víctimas. Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Se calcula que para que una familia tipo pueda vivir, tendría que ser el salario mínimo 5 veces superiores a lo que es. Habría que multiplicarlo por 5. Por 5. O sea, esa es la situación que tenemos acá en Brasil, muy diferente de lo que se dice por ahí, Osvaldo, y eso nos va a traer algunas consecuencias de gente que vive en situación de calle cada vez más. Y después vamos a ver algunos absurdos después de una canción. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro son brillantes, una luz que no dejaré jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma
ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Bueno, seguimos entonces ahora hablando un poco de esas consecuencias que trae este contexto famélico, digamos, que tenemos en Brasil, este contexto social donde la gente tiene hambre y, bueno, y donde se producen absurdos jurídicos, lamentablemente, Osvaldo. Sabes que una mujer la detuvieron, infraganti, robando 2 paquetes de... ¿Viste esos fideos precocidos que se venden, que son chiquititos, que le pones agua caliente y se hacen ya? Son muy populares acá en Brasil, son muy populares. Acá en la Argentina mucho no se utilizan, pero que solamente le pones agua caliente y ya está, no tenés que... No son esos que vienen en el vasito, son otros que vienen, ya los ponen en una ollita con agua, los hervís 1 o 2 minutos y ya está, le viene un sachecito, un sobrecito, le pones el condimento, los más baratitos, son los más baratos, Osvaldo. La mujer estaba robando 2 paquetes de esos, una Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos, un jugo en polvo, viste, de la marca esa conocida, sí, que en total daba más o menos unos 30 centavos de dólar, Osvaldo. 35, ponele centavos de dólar, porque son 20 reales nada más. Y la metieron presa y le dictaron la prisión preventiva. No consideraron ni la situación de hambre, una mujer que tiene 2 hijos, ni tampoco el hecho de que es un hurto famélico y también es un hurto, una insignificancia, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, no, pero lo más grave, no solo que tiene 2, tiene 5 hijos y son muy chiquitos. El más grande creo que no sé si llega a los 16, 15 o 16 años. O sea, eso hace que realmente sea más necesidad lo que tenía la mujer y hace que sea más gravoso la pena que se le pone, ¿no? Además que es ilegal, porque ya el Supremo Tribunal Federal, Osvaldo, la máxima corte de Brasil, ya reconoció que, digamos, tiene jurisprudencia sentada, que no tienen que judicializarse ese tipo de casos por 2 principios, justamente por el estado de necesidad y por el principio de insignificancia, lo que se llama delito de bagatela, ¿no, Osvaldo? Sí, que acá en Argentina hay principios parecidos, ¿no? En este caso que habría que decir que en realidad para que no es que dice que no sea delito, dice que no tiene pena eso por la situación. Claro. No, porque si no parecería, dice, eso lo considera no delito. No es que no sea no delito, sino que no tiene pena, porque realmente hay situaciones que superan la labor punitiva del Estado. Exactamente. Pero bueno, la fiscal, digamos, la Celeste Leite dos Santos, dijo que como tiene una hoja con antecedentes penales, eso es evidencia suficiente de que la denunciada hace del crimen un medio de vida y que en libertad fatalmente volverá a cometer delitos. O sea, bárbaro esto, un determinismo, ¿viste? Esto es Lombrosio, el lombrosianismo psicosocial al mango, ¿no, Osvaldo? Y bueno, habrá que esperar, de todas maneras eso está en trámite todavía y seguramente el tribunal resolverá en su contra. Sí, yo calculo que sí, Osvaldo, pero qué pena que nos da, porque mientras pasan este tipo de cosas, lo encuentran al ministro de Economía, Paulo Guedes, con cuentas en los Pandora Papers, en los paraísos fiscales, y no se dice absolutamente nada. Y como él, muchísimos empresarios más de Brasil, ¿no? Cualquier cantidad de empresarios. Y esos empresarios le deben al Estado nada más ni nada menos que 160.000 millones de dólares, Osvaldo.
de pesos, de reales, de perdón. reales. Algo así como unos 25.000 millones de dólares le deben al Estado, ¿no? O sea, no es que no, el único delito que tienen es haber abierto una cuenta en el exterior. No, son evasores. ¿Cuántos fideos instantáneos se podrían comprar con 25.000 millones de dólares, no? Entonces, ¿Cuántas gaseosas, cuántos jugos? Y cuánta gente podría con ese dinero, si se pagaran esos impuestos, si se hubiesen pagado en su oportunidad, cuánto podría servir a la sociedad toda para que no pase esta necesidad esta mujer y tenga que salir a delinquir de la manera más pequeña, realmente, ¿no? Y yo voy a aprovechar a este pequeño desvío que nos hemos oído un poquito del tema para corregir una información que yo dije en el programa anterior. Yo dije que había 16.000 nuevos 1.000 millonarios después de la pandemia. No, son 71, Osvaldo, no son 16, son 71. 71 nuevos 1.000 millonarios en la lista de los más ricos del mundo, brasileros, que se han enriquecido después de la pandemia. O sea, mientras, como decíamos, lo que decíamos antes, ¿no? El crecimiento en K, mientras los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Cada vez más pobres, ¿no? Sí, acá, o sea, no estamos tan lejos de eso, hay 11 que se sumaron, pero bueno, unicornios. Pero bueno, qué sé yo, en una situación que realmente se reparte injustamente, no sé si injustamente o de manera no equitativa, cuando hay una mejora, lo que a veces un poco yendo un poco a la política doméstica de Argentina, ¿no? Gente que defiende eso, cómo mejoran las encuestas, los resultados, cómo mejoran las elecciones, ¿no? Tipo Milei y tipo Esper, que son los que defienden este tipo de desequilibrios, cómo mejoran en las elecciones. Sí, lamentablemente es así. Después vamos a hablar de eso, un poco de la fake news. Y lo que mucha gente piensa, ¿no? Que es la derechización de las sociedades. Y en realidad, yo creo que es la derechización de las derechas. Pero lo vamos a dejar para... Sí, o sea, pero como decía algunos, ¿no? Para algunos, más a la derecha está la pared nomás, ¿no? Porque no se puede ir más a la derecha. Bueno, vamos a escuchar otra canción, Osvaldo, y después seguimos. ¿Qué te parece? Vamos. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre me usó, sin lamentarme que se me escurrió. Porque el mañana de ayer es hoy. Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que ni un segundo va a devolverme, por eso estoy, no quiero perder tiempo a perderme, y si me distraigo y no lo agarro, volo, 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 volo. Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo. Nos recuerda no quién fuimos sino quién somos. Y cuando llegue el turno de enfrentar no se puede combatir. Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura, seguro que no usaba o no tenía reloj. Soy otro anónimo en su eternidad. Por eso mi sinónimo de luego es ya. Si algo me desespera es esperar. Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que ni un segundo va a devolverme, por eso estoy, no quiero perder tiempo en perderme, y si me distraigo y no lo agarro,
Llamamos al tiempo de todos los males, debatiendo en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner cuando algo no logré conseguir. No fui yo el que quiso el tiempo perder, fue el tiempo el que me perdió a mí. No lo puedo desperdiciar ni pensar en esconderme de él. Aunque quieras al gallo matar, no dejará de amanecer. Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que ni un segundo va a devolverme, por eso estoy, no quiero perder tiempo en perderme, y si me distraigo y no lo agarro, volo, 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 volo. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, continuamos ahora con el programa y vamos a la parte central, digamos, del tema que nos habíamos propuesto tratar, ¿no? Que era el tema de las fake news y la derechización de la derecha. Y vos nombraste a Milei, qué interesante, Osvaldo. Milei, para los que no lo conocen, es un personaje de Argentina bastante histriónico, ¿no? Medio payasesco. Y Tony maleducado, te podría agregar, entre otros caracteres. Grosero, maleducado, sí. La verdad que... Misógeno. Ahí vamos a llegar, porque eso que vos dijiste es uno de los grandes temas que lo junta a todos estos, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas que ha pasado con la derecha, en realidad. Un poco eso, se ha derechizado, o sea, hay lo que un profesor argentino de una universidad norteamericana que se llama Giorgi, que estudia el tema del odio, él dice que es el pacto de lo decible. Entonces, había un pacto de cosas que se podían decir, Osvaldo, y cosas que no se podían decir en sociedad. Por ejemplo, que si hay que matar a todos los negros, ese tipo de barbaridades, nunca se decían en sociedad, ¿o no? Sí. Como que había un límite en la palabra pública, ¿no? Tenía un límite que hacía el decoro también. Bueno, aparte de ser casi un delito decirlo, ¿no? Ya, pero bueno. Hoy parece que no hay más eso. Hoy no. Estos personajes dicen hay que matar a todas las feministas, hay que matar a todos los gays, hay que matar a todos los hay que matar a aquellos, y no pasa absolutamente nada, Osvaldo. Algo pasa, ¿no? Pero no mucho. Digo, algo pasa porque por ahí yo estoy un poco contento con un candidato de la provincia de Santa Fe a senador, no sé si te enteraste, Osvaldo, de Boazo, que sacó un afiche donde nuevamente la ponen a Cristina Kirchner con el traje a raya de presidiaria, lo cual es un delito, ¿no? Porque es una calumnia, está acusándola de un delito cuando Cristina Kirchner está siendo sobreseída en casi todas las causas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y eso determinó que su compañero Contegiani renunciara. Bueno, eso está muy bien eso, Osvaldo, porque por lo menos ya sabemos que hay no solamente un control jurisdiccional, sino también hasta los compañeros, les parece, porque no se puede apostar a ese clima de guerra, ese clima de odio en el cual hemos vivido las sociedades argentinas desde el 2012 para acá y las sociedades brasileñas específicamente desde el 2015 para acá, o un poquito antes también, pero ellos apuntan a eso, Osvaldo. Ellos apuntan a eso, por eso digo de la derechización de la derecha y la farandulización de la derecha, ¿no, Osvaldo? Sí, acá coinciden todos esos elementos en la Argentina, Ramiro. Se farandulizó, se derechizó más de lo de derecha que puede estar. Inclusive hizo que aquellos que querían vender una imagen de moderación tenga que derechizar más el discurso para poder... Y en esa derechización caen los derechos de las mujeres, caen los derechos de los trabajadores, caen los derechos de las minorías, caen los derechos de los inmigrantes, caen los derechos de los pueblos originarios. O sea, esa derechización lo mete a todo en una picadora de carne y lo va picando y lo quiere destruir, ¿no?
y la gente, yo no sé si está impávida o de acuerdo ya realmente ante esos temas, ¿no? Yo te digo una cosa, Osvaldo, a muchos partidos no le ha ido muy bien con eso. Por ejemplo, acá en Brasil el PSDB, que era un partido de derecha, pero de una derecha, viste, que había nacido a la luz de la socialdemocracia, con la cual de alguna manera había una especie de diálogo, se derechizó mucho con Aécio Neves y la campaña del 2014, donde bueno, ya fue el odio al máximo contra Dilma Rousseff, contra los negros, contra los nordestinos, contra las mujeres, contra todo. Ahí se genera un poco esa condensación del odio, y después gana Bolsonaro, y el partido de la socialdemocracia brasilera hace la peor elección en el 2018, saca el 5,6%, o sea, una peor elección de toda su historia. Y con el Partido Popular en España ha pasado un poco lo mismo, se ha derechizado muchísimo, porque Vox, que es un movimiento de extrema derecha, hijo del franquismo, reivindicador de Franco, le está haciendo sombra, y el Partido Popular no consigue, derechizándose, mantener los votos. No, la gente vota a Vox. ¿Por qué va a votar, digamos, a la copia si prefiere el original? Y le puede llegar a pasar mucho al Cambiemos y al PRO en Argentina, por si quiere seguir peleándole los votos por derecha, los votos que puede llegar a perder con Milei, porque va a perder los otros que de alguna manera lo tenía. Entonces la tenemos, por ejemplo, a María Eugenia Vidal diciendo barbaridades, atacando, diciendo, por ejemplo, que Cristina Kirchner era un esperpento, no dijo esperpento, ¿cómo es que dijo de algo de vicepresidenta? No dijo esperpento, pero algo así, una cosa. Sí, no recuerdo la palabra textualmente, pero no le va en saga, diríamos, esperpento. Podría haberlo usado tranquilamente. Sí, y se está tirando con las instituciones, ¿no, Osvaldo? De alguna manera, sea como fuera, vamos a suponer que ellos ganen las próximas elecciones, van a tener que negociar con el esperpento, ¿no? Porque el esperpento tiene 40%. Sí, y es la presidenta del Senado, porque va el vicepresidente. De todas maneras, me gustaría tener tu optimismo en la situación a futuro, ya lo vamos a ver dentro de poco, y va a ser los primeros 6 meses del año que viene, quizá vamos viendo cómo se va desarrollando, pero ya dijeron que van a querer la presidencia de la Cámara de Diputados cuando ellos la tuvieron, aunque no eran la primera minoría, la van a pelear lo mismo. O sea, yo no sé si ojalá pase, ¿no? Que esa derechización está acá. Siempre Argentina tuvo históricamente mínimo entre un 30 y un 40% de sectores de más de derecha. Lo que pasa que ahora veo que ese 30 o 40 puede empezar a subir, y aparte una derecha mucho más reaccionaria que la que era históricamente, ¿no? Sí. Macri, cuando asume en el 2015, dice que no iba a cambiar nada de lo que esté bien. Ahora se están diciendo que van a cambiar, que van a profundizar el cambio. Hasta lo que esté bien, claro. No les interesa ya si está bien o esté mal, ¿no? Si ya, digamos que no tienen ni siquiera la preocupación de disimular y mentir, ¿viste? Ahora lo dicen descaradamente. No, pero aparte, Ramiro, hay discursos abiertamente de gente de Cambiemos, descontando esta derecha salvaje, ¿no?, que representa Esper y Milei. Saliendo de esos, algunos de Cambiemos hablan de que el problema que tenemos es que gastamos mucho dinero, que lo podríamos usar en otras cosas, en las políticas de género, que por qué desperdiciamos ese dinero ahí, ¿no? Bueno, porque ahí vos diste en la tecla. Hay femicidios todos los días. Ahí vos diste en la tecla, Osvaldo. Lo que los une es el miedo al feminismo. Lo que los une a todos estos grupos que están bastante en común y que se están de alguna manera entrelazando entre ellos, o por lo menos tendiendo las redes, es justamente el odio al feminismo, en la bandera contra el feminismo. Ante una sociedad masculinizada que está cambiando su estructura, digamos, ¿no? Y hombres que están cada vez más inseguros de su papel social, ¿no? Ya no son más los únicos proveedores, ya no son más los que tienen la última palabra. Bueno, muchísimas cosas más que sería muy interesante tratarlas con alguna feminista, pero que crea una gran inseguridad, y que esa inseguridad está siendo muy bien aprovechada por estos grupos.
ya no es tanto en los términos, Osvaldo, de lo que fue el resurgimiento de las derechas en el 2012 o 2016. Creo que ahora viene una historia mucho más relacionada con las religiones y con algunos grupos políticos que estaban fuera de ese entendimiento que había anteriormente. Por ejemplo, hace unos 15 días atrás, Vox, auspiciado por un grupo católico ultra de derecha, cuyo principal enemigo, te imaginarás quién será, Osvaldo, ¿no? El Papa Francisco, justamente. Sí. Que se llama Junque, favoreció un encuentro con el PAN, el Partido Acción Nacional, que es una especie de partido de derecha tradicional de México, junto con Vox para firmar la Carta de Madrid, para combatir el comunismo por las libertades, por la economía de mercado y en contra de todo lo que sea el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI se entiende en los movimientos feministas, los movimientos por las cuestiones raciales, por la afirmación de los pueblos originarios, todo eso para ellos, todo eso es comunismo. No pensemos, es comunismo. Claro, no pensemos comunismo en el sentido de la Unión Soviética, pensemos en este nuevo comunismo, ¿no? Inclusive como lo llegó a decir el ex ministro de Medio Ambiente aquí, Walter Salles, que él dijo, bueno, sí, el socialismo de Gramsci y Ernesto Laclau. Así, de Gramsci y Ernesto Laclau. Sí. O sea, todo lo que se llama estos nuevos colectivos que reivindican una mayor igualdad dentro de la sociedad, ¿no, Osvaldo? Sí, acá lo tenemos, lo volvemos de nuevo, lo traemos parece que va a aparecer varias veces. Milei diciéndole al Papa Francisco zurdo de mierda, claro, ¿no? Que con esas palabras. Y se juntan todos atrás de la Trust Foundation con Layes, otro antifeminista y antimujeres prácticamente, porque para mí es la prédica de él va mucho más allá del antifeminismo de Layes, y Esper, y toda esa caterva que anda por ahí de la Fundación Libertad ahí de Rosario, ¿no? Vecinos tuyos, Osvaldo. No, vecino de nuestro amigo Javier. Le mandamos un abrazo a Javier. No, pero está en Rosario realmente. La fundación está en Rosario. Y que suele invitar al Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, ¿no? Que cuando ganaba premios, realmente era una persona distinta a la actual, ¿no? Que solamente le gusta defenestrar posiciones con el que él no está de acuerdo. ¿Te parece que escuchemos una canción y después seguimos con este tema, Osvaldo? Vamos, Ramiro, dale. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Abrazos, mi amor.
Es que me imagino el momento de partir. Se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? ¿Cómo no decírtelo? Un secreto mal guardado, lo que el viento nos dejó, me lo llevo a todos lados. Que me digas que no vale la pena arriesgar todo el silencio del mar. Por tus abrazos, mi amor. Vale la pena por tus abrazos, mi amor. Estás escuchando Café Mercosur. Bueno, y seguimos hablando entonces de esta derechización de la derecha, y vos nombraste muy pero muy bien, Osvaldo, el tema del antifeminismo, que a veces simplemente odia a las mujeres, disfrazado de antifeminismo, y con algunos movimientos. Ahora viste que existe el movimiento masculinista, como no se pueden decir machista, porque todo el mundo sabe que el machismo es una cosa fea, entonces han inventado el movimiento masculinista, viste, que supuestamente... No sabía que están evolucionando, viste, o sea, bueno, al fin y al cabo tenía razón sobre la evolución, no me sale el inglés. ¿Cómo se llama? Darwin. Como Darwin tenía razón, todo evoluciona, están evolucionando hasta en la terminología. Viste, oche. O sea, aunque en pensamiento creo que atrasan como unos 150, 160 años, por lo menos la terminología la modernizan. Y otro tema muy importante, Osvaldo, que ha sido gran motivo de estudios, es el tema de las fake news. Lo que pasa con las fake news es que nosotros podemos tener dos tipos de fake news. La fake news realmente que te llega por el WhatsApp, que te dicen que es una barbaridad, por ejemplo, bueno, no te ponga la vacuna porque te va a salir un tercer brazo, por ejemplo, entonces yo te lo digo. Se te van a pegar las cosas, acá decían que se te pegaban las cosas, era un imán que te ponían y vos tenías que sacarte las cucharas después que cuando ibas a comer pues se te pegaban en el brazo. Me viene de buena fuente, me lo comentó un amigo de un amigo de un amigo que trabaja en un laboratorio. Sí. Me lo dijo un pariente X que dice, no, tiene buena data. Esas eran las que nos sorprendían antes, pero las peores son las que vas a hablar ahora, Ramiro, no las que vienen digamos por los medios de comunicación, Osvaldo. Las que vienen, digamos, con el sello de calidad de los medios hegemónicos de comunicación. En Argentina tenemos dos. Periodismo independiente, Ramiro, acá le decimos, periodismo independiente se autodenominan. Periodismo independiente, qué hermoso que es eso. Bien, en Argentina tenemos dos esta semanita, ¿no? Una de ellas estaba relacionada con Ofelia Fernández, que fue acusada por una periodista de Argentina llamada Viviana Canosa. ¿Querés que la escuchemos, Osvaldo? A ver, dale, porque yo no la escuché. Chicos son pobres y no comen todos los días. El gobierno le otorgó a Ofelia Fernández 250.000 euros para que vaya a dar una charla a Madrid. De paso, por supuesto, aprovechó para pasear y hospedarse en uno de los hoteles más caros. Una noche en ese hotel donde se hospedó la defensora de los pobres, casi 100 lucas por noche.
pero se llenan la boca hablando de los pobres. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Bueno, Osvaldo, creo que te suena esto. Me parece que es un refrito de lo que le hicieron a Cristina Kirchner cuando viajó invitada por la Organización Internacional del Trabajo a Milán. Y que te acordás que le habían inventado que se había ido de compras y había gastado no sé cuánto dinero. Y era una joyería famosa, o joyería era. Sí. Así, no me acuerdo. Sí, una joyería famosa. Y el que dijo eso, que después lo replica La Nación y Clarín para variar, era nada más ni nada menos que el Corriere della Sera, que después Cristina le mete un proceso, un juicio por injurias, y le gana 40.000 euros que él ya los dona al Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, de donde ella nació, ¿no, Osvaldo? Y esto es lo mismo, es mentira. Ofelia Fernández tuvo que desmentir que no fue ese dinero que ella recibió, que se lo pagó a la Universidad Otoño, donde ella participó junto con otras personas más, y que tampoco estuvo en ese hotel que ella dice. Es todo mentira, ¿no, Osvaldo? Sí, pero la periodista la pseudo periodista ella no se llena de boca hablando de los pobres, porque se la llena tomando cloro en televisión, ¿no? Como hizo en una época. Exactamente, Osvaldo, tenés toda la razón. Y bueno, pero forma parte de la farandulización, o sea, toda la espectacularización. Creo que lo que le ha faltado acá, para que esto sea, digamos, realmente con todos los condimentos que ellos le meten, es sexo, ¿viste? Le faltó sexo. Porque siempre a ellos dinero, espurio, utilización del dinero público y sexo, ¿viste? Como le hicieron a Nilda Garré con Máximo Kirchner, ¿te acordás, Osvaldo? El 30 de marzo del 2015, diciendo que tenía una cuenta en Delaware por 41 millones de dólares, que era todo mentira, y que había sexo, porque dicen que las relaciones entre Chávez y Nilda Garré, los gemidos se escuchaban a la distancia. Sí, la cuenta de Delaware creo que era en el mismo banco que la tenía Clarín, ¿no? La cuenta en Delaware. Sí, mira, pero no era el mismo banco, ¿no, Osvaldo? Porque no era el mismo banco porque... Este banco o sea, esa fue cierto que Clarín tenía una cuenta en Delaware, ¿eh? No. Pero no, en este banco era tan pobre que apenas tenía 57 millones de dólares de los depositantes. Imagínate que Máximo Kirchner y Nilda tenían 41, o sea, era casi lo dueño del banco, te diría. Se le fueron y se cerró el banco. ¿Y dónde nace esta noticia? En la revista Bella, de la mano de otro pseudo periodista llamado Coutinho, también un gran vendedor de bulos y mentiras. Y claro, Clarín y La Nación enseguida la hacen bombástica. Y aparte era tan absurda, porque este dinero supuestamente habría sido de una coima, según la revista, ¿no? Según la revista Bella, que le pagó Irán para que encubrieran a los iraníes, pero se la pagó en 2005, cuando el memorándum con la causa con Irán se realiza en el 2013. O sea que los iraníes son tan previsores que pagan con... Previeron. 8 años de anticipación, ¿viste? Claro, dijeron, vamos a pagar el fondo, bueno. Pero estas noticias son las que no, o sea, nunca se desmienten, o se desmienten, como dijiste vos, en la página 55, pero al lado izquierdo, que nadie la lee, ¿no? Abajo de las necrológicas, por las dudas, para que... Y se siguen manteniendo, y después cuando hablan estos defensores de las derechas, todos hacen referencia a este tipo de noticias que ya son desmentidas, pero que como que quedan en la gente y las siguen diciendo, ¿no? A tal punto es tan cierto lo que decís, Osvaldo, que la semana pasada salió el sobreseimiento de Cristina Kirchner y todos los imputados en la causa por el memorándum con Irán, una de las causas, digamos, más claras del lawfare, porque inventaron, que ya lo hemos tratado en este programa, ¿no? Sí, ya dije, eso, o sea, no porque nosotros sepamos mucho de derecho, sino porque era tan claro, tan pristino, que no era delito eso, que seguro que iba a pasar. Hasta nosotros lo sabíamos, ¿viste? Claro, hasta nosotros. Lo habíamos leído alguna vez, seguro. Pero ellos siguen insistiendo como si no hubiera una sentencia que declaró la inexistencia del hecho delictivo. Declaró la inexistencia del hecho, no que no había prueba, no que no había participado. No existió el hecho delictivo. Y dejando a salvo el buen nombre de todas las personas, aunque a pesar de que Timerman, lamentablemente, por causa de esta causa, en razón de esta causa no pudo continuar sus tratamientos contra el cáncer en Estados Unidos y terminó falleciendo, ¿no, Osvaldo?
Sí, esa consecuencia son las peores consecuencias, porque que haya un descrédito público, está bien, está mal porque no se basa en una mentira, ¿no? Pero que alguien tenga que perder la vida por una noticia, por un invento que hizo un juez y un fiscal que lo ayudó, realmente es triste, ¿no? Que el Poder Judicial se preste a estas bajezas. Bueno, digamos que por dos jueces, ¿no? Por Hornos y Borinsky, que se reunieron 56 veces, uno de ellos con Macri y el otro otras tantas veces para jugar al padre, justamente cuando tenían que impulsar esta causa, que ya estaba cerrada esta causa y que ellos la clonaron, hicieron una causa con los mismos hechos, con otro nombre, con otra carátula, y mandaron a que nuevamente se sortee, y cayó ¿en quién? En el ex juez Bonadío que falleció, ¿no? O sea, siempre caía en Bonadío, siempre en Bonadío. Sí, pero hubo un fiscal que la instó a la causa también. Tampoco no olvidemos que fue un fiscal que hace citar gente y después cuando él es citado para que declare, se exime de hacerlo, ¿no? Estamos hablando de Stornelli prácticamente, Stornelli o extorsionelli, como le dicen, ¿no? Sí, extorsionelli, no, realmente. O sea, ahí en esa causa conjugaron todas las cuestiones que después son los mismos que repiten que ahora la justicia lo que hace es salvarla a Cristina o a Timerman, pobre, después lo que le pasó, ya no, pero a Cristina, con hechos, porque estas personas que hacen una causa de algo, de un hecho, como bien vos dijiste, inexistente. Pero bueno, lo interesante acá es cómo vemos que los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se van de alguna manera articulando para crear estas fake news, que después muchas veces son los mismos medios que componen organismos como chequeado.com y algunos otros más, para decir si son fake news o no, cuando ellos mismos son los que las producen. Acá nosotros tenemos una interesante, Osvaldo. El domingo 10... Canal 7, la red Record de televisión que pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios, por eso estábamos hablando un poco de que a veces estas cuestiones religiosas no son tan exentas de estas, digamos, intencionalidades políticas. Nuevamente trae a otra Viviana Canosa, pero española, ¿viste? Estamos hablando de Cecilia Seguí, una mediática, bien mediática, de estas que era jurada de los dos programas de auditorio, ¿viste? Cuyo principal libro es La mafia feminista, ¿viste? Por eso decía que el tema recurrente es el antifeminismo, que también es una persona muy mediática, ¿viste? O sea, miente a trochimoche, siempre en contra de los candidatos de gobiernos progresistas, y que hacía una denuncia que el narcotráfico sería el que pagaría las campañas electorales de los partidos progresistas en América Latina y en España, a través de lo que es el Foro de San Pablo. Y aquí ellos van mezclando cosas, como siempre, ¿no? Cosas que son ciertas con cosas que son mentirosas, ¿no? Porque dice el Foro de San Pablo creado por Lula y por Fidel Castro, y eso es verdad. En 1990 fue creado este grupo, Foro de San Pablo, por ellos dos, pero forman parte de él 27 partidos políticos y más de 130 colectivos y movimientos sociales, Osvaldo, que no es únicamente una cosa que de Lula y de Fidel Castro, ¿no, Osvaldo? Sí, esa es la posverdad, siempre necesita en algún momento, el inicio es una noticia que es real, ¿no? Que la creación de esto es real. Lo que no es real es todo lo que sigue. Sí, exactamente, Osvaldo. Y después, claro que ellos aprovechan para pegarle a Podemos en España, ¿no? Que ya nuevamente diciendo que a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales, los miembros de Podemos habrían recibido dinero, principalmente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre, a Monedero le hicieron la vida imposible, porque este grupo, esta fundación, digamos, habría prestado servicios a varios gobiernos populistas de América Latina. Y sí, lo hicieron, como muchos otros intelectuales de Europa lo hicieron. Y trabajaron principalmente en Bolivia y en Ecuador ante el desafío de lo que es crear un nuevo Estado plurinacional, que significa cambiar un poco las formas de pensamiento de la cosmovisión del mundo jurídico. O sea, no es una cosa tan fácil. Y cobraron por eso. Claro que como toda persona que va a trabajar cobra. Son personas que bueno, Durán Barba cobraba en Argentina también, ¿no es verdad, Osvaldo?
A tal punto cobraba que tenía una cuentita de esas en los Pandora Papers, ¿no? Que no puede justificar de dónde salió. Él que dijo que nunca cobraba por su tarea, que lo hacía porque era de buen amigo, que lo quería mucho a Macri, entonces por eso le ayudaba en la campaña. Pero después tuvo un dinerillo que no pudo justificar y lo llevó a uno de estos paraísos, ¿no? Entonces, ya el Tribunal Supremo de España dijo en 5 oportunidades que no se puede deducir que Podemos haya sido financiado. Y esto sigue existiendo hasta hoy. Estamos hablando de un montón de tiempo atrás. Y la red de Record, ¿cómo que hace? Trae a 2 especialistas, ¿viste, Osvaldo? Y una de ellos es una especialista en serio, es una profesora de Derecho Internacional Público y Privado. Y dice 2 o 3 cosas. En realidad lo único que ella dice por ahí, digamos, más comprometido es que sí, el Foro de San Pablo auspicia a los gobiernos de izquierda y el comunismo, pero no único, ¿viste? Pero después inclusive hace una especie de traducción de lo que dice esta pseudo periodista española. Pero después aparece otro, Osvaldo, que es un profesor emérito acá de la Facultad de San Pablo, que dice que tiene que investigarlo la justicia, e inclusive, mira vos, Osvaldo, cómo hacen la cosa grande para asustar y para que nosotros no nos vayamos a ver los fundamentos primeros de las cosas, y si no, mirá, que dice que lo tendría que investigar inclusive el Tribunal Penal Internacional. Gente, el Tribunal Penal Internacional primero que no investiga en primera instancia, sino de última instancia. O sea, solo se puede llegar ahí cuando se hayan agotado todas las vías internas, ¿no es verdad, Osvaldo? Claro, sí, cuando no tenés más posibilidades en tu propio país. Y segundo, por cuestión de materia, solamente investiga temas de genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. No puede ver de dónde sale la financiación de los partidos políticos. Ay, no le des la idea, Ramiro, que en cualquier momento lo extiende la jurisdicción a esos temas, ¿eh? Claro, porque han inventado el lavado de dinero, Osvaldo. Han inventado el lavado de dinero, narcotráfico y el terrorismo. Entonces, si no lo pueden meter por una cosa o por la otra, cualquiera de estas 3 llaves hace con que la jurisdicción americana sea internacional. Tenés razón, mejor no los avivemos. No, que se van a dar cuenta y lo van a hacer. Pero sinceramente, Osvaldo, un profesor de mérito de la Facultad de Derecho no puede llegar a decir una barbaridad de esta por cadena nacional, ¿no te parece, Osvaldo? No debería ser, pero viste, no es el deber ser de Kant esto, ¿no? Es verdad. Es el apenas lo que podemos ser, ¿viste? Sí. Hacemos lo que vamos viendo. Es lo que hay. A ver vamos viendo, a ver cómo lo acomodamos. Ay. Bueno, Osvaldo, creo que hemos hablado un poquito de estas derechas, de la fake news y de esta internacionalización, ¿no? De la fake news a través de pseudos periodistas, a las cuales les lavamos un poquito las reputaciones, ¿no, Osvaldo? Sí, cómo tergiversando datos hacen informes o hacen noticias, ¿no? Porque en un montón de cosas que hay datos fidedignos no lo utilizan. Así es. Bueno, dejamos por aquí entonces, ¿qué te parece? Vamos, dejamos hasta la próxima y bueno, esperemos que nos sigan surgiendo noticias como estas, pero algunas que sean mejores, ¿no? Esperemos tener mejores noticias para la próxima. Mejores noticias.